Bien, ya empezó a grabar. Entonces, estamos en el estudio número 11 de esta serie de Cuerpo de Muerte. Y hemos estado tratando de entender por qué el apóstol Pablo usa ese término al cuerpo humano, ¿verdad? Y ya pudimos entender que el cuerpo humano prácticamente está gobernado, el alma humana está gobernada por el poder del pecado. Un poder que inclina al hombre hacia el mal, ¿verdad? Ya lo hemos visto en las doctrinas de la depravación humana, como la mente piensa mal, el mal, las emociones desean el mal y la voluntad termina escogiendo el mal. Entonces, el alma humana está siendo dirigida, controlada, gobernada por este poder inmoral que empieza a despertar deseos pecaminosos y termina creando una personalidad completamente pecaminosa. Sabemos que hay grados, sabemos que hay intensidad de maldad, pero estamos solamente tratando de analizar en una forma superficial cada una de estas conductas de personalidad pecaminosa que el apóstol Pablo termina describiendo. Y ya hemos viajado por algunas. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos salvajes, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y entonces hemos estado ya viajando por el versículo 2 y el versículo 3 y nos quedamos en el último estudio en la palabra crueles. Sí, una donde la persona prácticamente ha perdido la humanidad. Una persona que carece de amor, no conoce amor, ¿verdad? Y no tiene amor por el prójimo, ninguna clase de amor por el prójimo. Entonces, generalmente hacemos resumen, pero como ya son muchas conductas, nos llevaría muchos minutos el resumen. Entonces vamos a meternos aquí a esta frase: aborrecedores de lo bueno. Vamos a tratar de viajar a traidores e impetuosos. Pero vamos a detenernos aquí un momento en ver esta descripción del apóstol Pablo. ¿Cuál es la identidad de estas personas que son aborrecedores de lo bueno? O por lo menos vamos a tratar de meternos a la mente del apóstol Pablo. ¿Qué tipo de personas tenía en su mente el apóstol Pablo? Aborrecedores de lo bueno. Entonces, lo que podemos entender, hermanos, es que después de comprender la naturaleza humana, comprendemos que el ser humano por naturaleza es una persona que busca el bien y aborrece el mal. ¿Sí? El ser humano por naturaleza busca el bien y evita y aborrece el mal. Procura no hacerlo y procura que no se lo hagan. Evita cualquier circunstancia que alguien le haga el mal. Pero entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice aborrecedores de lo bueno? Y aquí tenemos que entender primero la palabra bueno. Bueno, ¿bueno para quién? Bueno, desde el punto de vista de quién. Porque al momento de que vemos que cada persona ha creado su propia moralidad, cada persona ha creado sus propias leyes, cada persona tiene un concepto del bien y del mal,
Bueno, entonces tenemos que definir la palabra bueno, bueno para quién. Y la única persona que puede definir eso en este universo es el dueño del universo, el Dios del universo, el Dios de la eternidad. Él ya ha dicho que es bueno. Él ha dicho que su ley promueve el bien y castiga el mal. De tal manera que podemos decir que el Dios de la Biblia y la ley del Dios de la Biblia están completamente relacionadas para entender qué es el bien y qué es lo bueno. Entonces vamos a rápidamente hacer un pasaje, un recorrido rápido por la palabra bueno que la ley moral de Dios define. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo bueno. Número 2, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Eso es lo bueno. Número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios en vano no es para chistes o para juramentos en falso. Eso es lo bueno. Número 4, guardarás el día de reposo. Usar el séptimo día, ¿sí? Usar, el día de, en este caso, usar el día de adoración, el domingo, porque es el primer día de la semana, ¿sí? El domingo, usarlo para la adoración de Dios, eso es lo bueno. Número 5, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre, eso es lo bueno. Número 6, no matarás, eso es lo bueno. Número 7, no adulterarás. Nada de inmoralidad sexual. Número 8, no robarás, eso es lo bueno. Número 9, no levantar falso testimonio. Y número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, etcétera, etcétera. Eso es lo que es bueno delante de Dios. Todo lo opuesto es malo. Entonces, ahora, a la luz de la ley de Dios, vamos a ver qué es lo malo. Así de sencillo, ¿no? Bueno, lo malo es que tengas un Dios, que adores un Dios que no es el Dios de la Biblia. Adoras a la Virgencita, a santitos, adoras a la tierra, a la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería lo malo. Número 2, que te hagas imágenes. Eso sería lo malo a los ojos de la ley. Número 3, que jures en el nombre de Dios en vano, eso es malo. 4, que no respetes el día de adoración y lo uses para dormirte, para ir a hacer tu mandado, para lavar, para planchar, ¿verdad? En lugar de ir a la casa de Dios el domingo, eso es malo. 5, que no honres a tus padres, que no los respetes. 6, que mates. 7, que adulteres, que andes de coqueta o de coqueto, ¿no? 8, que robes, corrupción, robo. Número 9, que levantes chismes, calumnias, difamación. Y número 10, que codicies. Ese sería lo malo. Entonces, ya que pudimos ubicar un poquito el concepto del bien y del mal, entonces, ¿qué es lo que está teniendo en la mente el apóstol Pablo al decir aborrecedores de lo bueno? Bueno, es muy sencillo, hermanos. Nada más vamos a dar una rápida explicación y entramos en el tema. Aborrecedores de lo bueno es una persona que ama todo lo que está prohibido. Todo lo que Dios prohíbe lo ama, lo quiere, lo desea, lo anhela, busca obtenerlo. Todo lo que Dios prohibió. Esa es la característica de alguien que aborrece lo bueno. Ama lo que está prohibido. Entonces, ahora vamos a ver la palabra aborrecer. La palabra aborrecer es algo, una aversión, un rechazo, desechar,
Y perdón, porque por el ejemplo que voy a poner, pero va a decir, ay, qué asqueroso el pastor. Pero nadie se va a poner a bailar encima de un vómito, ¿no? O sea, ves un vómito y le das la vuelta, te cambias de banqueta. Pero si ves que esa persona está bailando sobre un vómito, dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo esa persona? Exactamente es la idea. Aquí la persona es aborrecedor de lo bueno. Escuchen, a esta clase de personas no solamente les molesta lo bueno, sino lo aborrecen. Lo aborrecen. No solamente les molesta lo bueno, sino lo aborrecen. Aquí ya está el problema de esta persona. Y obviamente todo esto lo dispara, número uno, contra Dios, contra Cristo, contra su ley, contra su justicia, contra la Biblia, con todo lo que sea Dios. No me hables de Dios, no me invitas a la iglesia, no quiero estudiar ese librito obsoleto, arcaico, no quiero, déjame en paz. Yo amo lo malo y aborrezco lo bueno. Yo amo lo malo. Y hermanos, entonces ya empezamos a darnos cuenta que esta persona ya tiene un trastorno mental, espiritualmente hablando. Ya es una persona trastornada. Sí, está divorciada de la razón. Es irracional que ames lo malo. Está divorciada de las cosas lógicas. Es ilógico lo que haces. Drogarte, alcoholizarte, ir en tu moto a 300 kilómetros por hora. Es ilógico. Por eso, hermanos, esta persona está divorciada de la razón, divorciada de la lógica. No hay inteligencia moral, no hay inteligencia familiar, carece de una molécula de sabiduría, no conoce la cordura, no conoce la prudencia, desprecia la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver, hermanos? Ver el perfil de una persona así. Una persona, la que más conocen ustedes que es aborrecedor de lo bueno, se llama Satanás. Los demonios son aborrecedores de lo bueno. Esta persona es un pequeño demonio que vive en un cuerpo humano. Porque repito, no es lógico que cometa tantas conductas, ¿no? Que son aberraciones a los ojos de cualquier persona normal. Pero sobre todo, hermanos, quiero que vean que la epistemología de esta persona está completamente errada. ¿A qué me refiero? El significado de bueno y el significado de malo. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Para esa persona adulterar es una canita al aire. Para esa persona alcoholizarse, ay, una no es ninguna, ¿no? Aunque después esté aullando como coyote. Irse a Acapulco un fin de semana, aunque se queda de ver, no, es que lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Nadie me quita lo bailado. Todo ese tipo de expresiones, aunque se quede sin comer, sin pagar la renta, sin la luz, sin gastos para los hijos, sin medicinas. Por eso, hermanos, aquí vemos una persona que se ha divorciado de la verdadera ontología, teleología, epistemología, y su moral es una inmoralidad.
Entonces dices, ah, caray, estamos hablando de una persona enferma mental. No es posible que un ser humano viva así, ni los animales, hermanos, ni los animales. Ha definido el mal como algo bueno y el bien lo ha definido como algo detestable, aborrecible. Prácticamente, hermanos, está divorciado de la verdad sagrada del Dios eterno. No le interesaría ir nunca a un lugar de santidad llamado el cielo. Escupe, pisa y rompe la ley moral con un proceso de grados de intensidad. Difícilmente pondrá un pie en una iglesia donde se adora al Dios de la eternidad. Difícilmente abrirá la Biblia buscando la sabiduría de ese libro porque choca con su mente oscurecida. Difícilmente aceptará la justicia de Dios. No aceptaría nunca vivir en santidad. Aborrece a la fuente de bondad que es Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Esta persona, recuerden, hermanos, que nadie se despierta aborreciendo lo bueno. Esa persona inició en un proceso, ¿verdad? Criticando lo bueno, atacando lo bueno, se ha burlado de iglesias cristianas, se ha burlado de pastores, se ha burlado de cristianos, se ha burlado de la Biblia, se ha burlado de Dios, ha hecho chistes de Cristo, ha hecho chistes del Espíritu Santo, está a favor del aborto, a favor del adulterio, a favor del mal. De tal manera que en una forma progresiva esta persona, hombre o mujer, ha llegado a este grado. Y sobre todo si ya está grande de edad este hombre o esta mujer, terminan aborreciendo lo bueno como los jarochos, ¿no? Con todo su corazón, ¿no? Con odio jarocho, dice la frase veracruzana. Si le hablas de aborto, está a favor del aborto, porque aborrece lo bueno. Si le hablas de eutanasia, está a favor de la eutanasia. Si le hablas de la violencia, sí, no, tú desquítate, tú mata a esa persona, mátalo, ¿no? Si le dices que si prefiere una predicación, el audio de una predicación a un cassette de Polo Polo, va a preferir los chistes obscenos, vulgares y sucios. De tal manera que esta persona prefiere lo obsceno y siempre que se trata de escoger entre el bien y el mal, la persona vota por el mal. Hija, déjalo, divórciate. Hija, aborta. Hija, ya, engáñalo, hija, ya, engáñalo, ese hombre no vale la pena, engáñalo. No, hijo, si puedes, roba en tu trabajo. Hijo, si vas a la fiesta, aprovéchate y tómate media botella. No, hijo, hija, si puedes, sácale dinero a ese hombre. No, hermanos, es increíble cómo esta persona, en su filosofía personal de vida, muestra su aborrecimiento del mal, de lo bueno. Por eso, una persona así, la mayor parte de sus conductas son aberraciones. Acepta lo anormal como algo normal, por la diferencia de la epistemología. Recuerden que la epistemología prácticamente es una ciencia que se dedica a definir el significado correcto de las palabras. Por eso, rompe todas las reglas. Y es obvio que tiene que cauterizar su conciencia para que pueda vivir una vida de desenfreno dentro del mundo del mal. Sí, puede andar siempre en exhibición.
Esta persona es obvio que ha creado sus propias reglas en su casa, con sus amigos, con sus hijos, en su hogar. ¿Por qué? Porque en el fondo esta persona siente que no debe de rendir cuentas a nadie. A nadie. Ahorita vamos a ver más adelante que prácticamente aquí caen la mayor parte de ateos y la mayor parte de religiosos que desprecian a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No tengo por qué rendirle cuenta a nadie. Es más, Dios ni existe. Dios es creado por el hombre. Lo que pasa es que el hombre necesitaba creer en alguien y el hombre diseñó ese alguien. No, estás equivocado. No, sí. Entonces, esta persona se queda con su propio concepto. Por eso, repito, quiero que regresemos otra vez a ver esto. No solamente les molesta lo bueno, sino lo aborrecen. No solamente les molesta el Dios eterno, sino lo aborrecen. No solamente les molesta la Biblia, sino la aborrecen. No solamente les molesta la ley de Dios, sino lo aborrecen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todo su ser aman el mal. ¿Sí? Aman la transgresión. Aman la rebeldía contra su Creador. Los vas a ver viendo pornografía horas, nunca un minuto la Biblia. Por eso, si aventamos a un gato en un chiquero, en 3 segundos está pataleando para salirse del chiquero, porque aborrece el chiquero. Así es esta persona. Todo esto, hermanos, es la doctrina de la depravación humana, de la incapacidad humana. Esto nos habla de los alcances del pecado sobre el alma humana. ¿A qué me refiero? El alma humana que termina siendo el lugar donde vive la persona en el alma humana, y la persona termina siendo gobernada por este mal. Entonces, su mente ama el mal, sus emociones desean el mal y la voluntad escoge el mal. Entonces, todo esto lleva a la persona a ver a Dios como un enemigo. Me prohíbe lo que más me gusta. No tengo libertad para hacer lo que quiero, dice esta persona, ¿verdad? En su ilógica irracional. Es que me siento que no tengo libertad. Siento que Dios me quiere infeliz toda mi vida. No, escucha, los 10 mandamientos son para protegerte. Los 10 mandamientos siempre fueron para protegerte. No, es que Dios no quiere que sea libre, que sea autónomo y que sea feliz. Dios ataca mi felicidad con sus mandamientos. Dios ataca mi libertad con eso de tener que ir el domingo a la iglesia. No, hermanos. Esta persona empieza a ver a Dios como enemigo. Muchas cosas de este mundo no las entiende. Y como no las entiende, levanta la mano contra Dios, hermano. A ese grado. ¿No? Ahora con las muertes. ¿Y dónde está Dios? ¿No? Los terremotos, ahora que explotaron 2 volcanes. ¿Y dónde está Dios? Hermanos, si Dios existiera, dicen, no habría cáncer. ¿Y los niños con cáncer? ¿Y los que han muerto? ¿Y las guerras? Escuchen, una cosa es que no entiendas a Dios y otra cosa es que lo juzgues, lo sientes en la silla de los acusados y lo condenes y aparte niegues su existencia.
Dice Proverbios, el hombre por su insensatez tuerce su camino, mas luego contra Dios se irrita. El hombre por su insensatez tuerce su camino y luego contra Dios se irrita. ¿Quién tomó las decisiones en tu vida? Tú. ¿Quién es la persona que más daño te ha hecho? Tú, con tus malas decisiones. ¿Por qué le quieres cobrar la factura a Dios? Pero hermanos, por eso, esta persona ve a Dios como enemigo. Sí, como enemigo, como alguien que le está haciendo daño. Y por eso levanta su coraje contra él. No entiende quién es Dios, no entiende su carácter, su naturaleza, no entiende. Y lo único que sabe es que tiene que levantar la mano contra su Creador. Por eso algunos de ustedes me dirán, ay hermano, no exagere, no exagere. Bueno, háblales de Dios y vas a ver cómo reaccionan. ¿No? Háblales de Dios, del Dios de la Biblia. Háblales del Dios de la Biblia y te van a empezar a mirar con un coraje. Y si le sigues hablando de Dios, te van a decir, ¿sabes qué? Mira, ya, cállate, ya, no. Como si les estuvieras hablando de groserías. ¿Por qué reaccionan así? Bueno, hermanos, sabemos que hay muchos divorcios que se han llevado de una forma dolorosa. Cuando a uno de los excónyuges le dice, oye, ¿no has sabido nada de fulano? ¡Ni lo menciones! Ese nombre está prohibido aquí en esta casa. ¡No lo vuelvas a mencionar! ¿No? Oye, calmado, ¿qué te hizo? Ah, bueno, sí entiendo que te lastimó mucho, ¿no? Bueno, hermanos, la gente así reacciona contra Dios. Ven a Dios como un enemigo. Por eso le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa. Algunos aborrecen tanto lo bueno que niegan la existencia de Dios. La niegan, no existe. Y algunos no se atreven a negar la existencia de Dios, pero crean divinidades deformadas, productos de su imaginación, de su mente. Por eso, hermanos, una de las cosas que más vas a encontrar es que cuando hablas del Dios de la Biblia, le echan la culpa del dolor, de las guerras, de los niños con cáncer, del sufrimiento, de las muertes, ¿no? De las plagas. Y ayuda a esas personas. Dice, mira, que no entiendas a Dios, que no entiendas, ¿verdad? No te da derecho de aborrecerlo ni de negar su existencia. Hubo un hombre, un teólogo, y aquí cabe muy bien este ejemplo, un teólogo en el pasado que iba caminando por la playa y un día estaba un niño haciendo un hoyo en la arena y luego iba con un cubierto, una jarra y agarraba agua del mar y la echaba en ese hoyo de la arena de la playa. Y le dijo este teólogo, ¿qué haces, niño? Dice, estoy tratando de echar el mar en ese hoyito. Dice, ay, qué niño tan bruto, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees que todo el agua del mar vaya a caber dentro de ese hoyito? Y así es, hermanos, todo lo que es Dios, ¿crees que pueda caber en tu cabecita sin haber leído la Biblia, sin preguntarte quién es Dios y conocerlo? ¿Crees que puedes meter en tu cabecita todo lo que Dios es? El ser perfecto del universo. Ese es el problema de mucha gente que trata de entender a Dios cuando ni siquiera se entienden a sí mismos, ni siquiera entienden a su cónyuge y terminan tomando un coraje muy fuerte contra Dios. Por eso, aquí vemos las 4 palabras que usamos muy frecuentemente y es necesario volverlas a mencionar. Aborrecen a Dios y por lo tanto lo destierran. ¿Sí? Lo destierran. O sea, fuera de mi casa, fuera del negocio, fuera de mi tienda de abarrotes, fuera de mi tortillería, fuera de mi familia, fuera, ¿no? Hay un pasaje en Jeremías que dicen que Dios
lo veían como un extranjero, ¿no? O sea, como que voltean y dicen, ¿y ese quién es? ¿No? ¿Y ese quién es? Fuera. Lo han desterrado tanto que ni lo conocen. Lo han desterrado tan lejos que ni siquiera saben de su existencia. Viven como si Dios no existiera. Número uno, lo han desterrado. Esta es la actitud de un pecador normal, desterrar a Dios. Número dos, lo han despojado. Dios es puro amor y olvidan los demás atributos. La tercera, lo han destronado. Dios no es rey, Dios no gobierna, no le tengo por qué entregar cuentas, Él no me manda, someterme a Él, nunca, no me interesa, ¿verdad? Destronarlo, tratarlo como un cualquiera al Dios de la gloria, imagínate, pero sobre todo, despreciarlo. Número uno, desterrarlo, despojarlo, destronarlo y despreciarlo. Eso es lo que termina siendo un aborrecedor de lo bueno, un pequeño demonio, un pequeño Satanás. Pero la lista no termina allí, porque terminan negando su existencia, lo deforman con las religiones, lo ignoran. Hay una ignorancia total y una indiferencia, hermanos. Pero que no exploten dos volcanes en el mundo, que no venga un tsunami, un terremoto, plagas, porque en ese momento están tratando de buscar todas las respuestas posibles, ¿no? Entonces, esta frase que tiene el apóstol Pablo, aborrecedores de lo bueno, no nos habla más que de la gran enemistad que hay entre la raza humana caída contra el Dios de la gloria. La gran enemistad que hay contra el Dios eterno, una enemistad terrible, una enemistad satánica, una enemistad diabólica. Ese es el problema, hermanos. Entonces, podemos ver que hay mucha gente que tiene esta conducta. Y lo que hemos estado viendo, que en algunas personas esta personalidad pecaminosa termina siendo usada e aprovechada en el mundo de los negocios. Por ejemplo, un aborrecedor de lo bueno. Un ejemplo, ¿no? Allá en Estados Unidos, bueno, un hombre extranjero se dedica a difamar a todos los que entrevista, al grado de que difunde, se burla de ellos, ¿verdad? Y lo contrataron para que hiciera un programa tipo Pati Chapoy, ¿no? Aquí en México, donde este hombre difama, chismea, calumnia a las personas, y se ha industrializado este tipo de personalidad pecaminosa, aborreciendo lo bueno, que es el honor de una persona, la dignidad de una persona, y esta persona se dedica a difamar, calumniar, al grado de que muchos de plano ya no le dan entrevistas, y este hombre ya se vino para abajo, y ahorita está pidiendo perdón, pero ya está desechado por la sociedad, que son gente que lo seguían. Y así podemos hacer esto, hermanos. Y hay una lista de conductas casi infinita. La brujería, el satanismo, la venta de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, la prostitución. Hermanos, la lista es infinita. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecen el matrimonio, aborrecen la vida, aborrecen a Dios, aborrecen lo bueno, aborrecen lo justo, aborrecen lo santo, aborrecen todo lo que venga de Dios. Y algunos, para que su conciencia no los acuse tanto, según ellos, terminan
cristianizando lo pagano, lo mundano, cristianizando lo pagano, lo mundano. Es increíble que ahora veamos cómo hay pastoras que se autodenominan pastoras lesbianas, ¿no? Hay en Brasil, en Chile, hay iglesias de homosexuales, donde el pastor y su esposo, el esposo del pastor, los dos son homosexuales. Iglesias donde la mujer se autodenomina pastora, casada con una mujer. Dices, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible? En San Francisco, hace más de 30 años, más de 40 años, donde se sacó la Biblia satánica, y adoradores de las tinieblas que terminan siendo fieles feligreses de ese tipo de parroquias, ¿no? Parroquias satánicas. Entonces, hermanos, esto es algo terrible, y por eso termino con el comentario inicial. Una cosa es que te moleste lo bueno, y otra cosa es que lo aborrezcas. ¿Cómo llegó a ese nivel esta persona? Estamos hablando de un trastorno y un desequilibrio mental. Pero también tenemos la segunda palabra, que son traidores. Traidores. Sí, y pues hermanos, esta conducta pecaminosa también se ha industrializado. Hay muchas películas que han tenido éxito haciendo la traición como la médula espinal de esa película. La traición, traidores. Aunque la palabra traidores nos habla de diferentes áreas de la vida humana donde se puede ser una traición. Prácticamente traidores es una persona que no cumple su palabra. Un traidor es una persona que no tiene honor, no tiene honor, no tiene dignidad, está divorciada, ¿no?, de la dignidad, por eso hace lo que hace. No tiene fidelidad, no es fiel, no respeta los pactos. Un pacto no lo respeta, una alianza no la respeta, no respeta sus propios juramentos. Y esta persona traidor rompe con la lealtad que se había establecido. Inclusive el Código Penal también considera la traición a la patria de 5 a 20 años de cárcel. Traición a la patria. Sí, o sea, a nivel legal, penal y jurídico es un delito. Por eso, un traidor es una persona desleal, infiel, es un defraudador, te va a defraudar tarde o temprano. Alevoso. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué hace que de pronto se dispare una traición? Que la persona estuvo siendo hipócrita durante mucho tiempo. Hipócrita. La palabra hipócrita en la Biblia no es una grosería. La palabra hipócrita describe en la época de Jesucristo, del Imperio Romano, a un actor de teatro, un hipócrate, ¿no? Era una persona que actuaba. Un hipócrita es una persona que está actuando ser tu amigo, ser tu amiga. ¿Sí? Un hipócrita está actuando para ganarse tu confianza. Y esto, hermanos, por eso es que la traición duele tanto. Porque este hipócrita o esta hipócrita
hace una actuación para ganarse su confianza y después usarla de una forma desleal. Yo sé que al momento de hablar de traidor, la persona que está en la primera fila se llama Judas, ¿verdad? Judas. Durante tanto tiempo estuvo actuando, fingiendo. Este traidor, ¿no? Parece inofensivo. No, él nunca me haría daño él. No, él nunca me haría eso. No, nunca me traicionaría. No, ¿cómo crees? ¿No? Híjole, hermanos. Ese es el problema. Que parece inofensivo. Pero te va a causar un mega problema, hermanos. Un mega problema. Es una persona bien engañosa. Generalmente no cumple su palabra, miente a su cónyuge, miente a sus hijos, miente a sus padres. No es una persona completamente indigna de confianza. Revelará tus secretos, revelará tu información, hablará mal de ti. Por eso, cuando te das cuenta que alguien te está traicionando así, o sea, levantas la muralla china con esa persona. Pero hermanos, de hecho, cuando te das cuenta de la presencia de un traidor en tu familia o en tus amigos, nada más le haces así, no así como cuando alguien te va a atropellar, le haces así, ¡ay, no! ¿Por qué? Porque le haces así. Porque sabes que van a venir más y más y más ataques de esa persona. Porque se la pasó sembrando cizaña, calumnias, difamación. O simplemente dijo cosas verdaderas que no tenía por qué decírselas a nadie. Y aquí, hermanos, vemos desde el clásico vago quintopatiero que comparte las fotos que le dio su amiguita cuando le dio fotos estaba semivestida, hasta videos sexuales, ¿no? Entonces, difaman, traicionan, te llevan a la ruina y muchas veces al suicidio. Muchas mujeres, hermanos, no tienen paz porque saben que algún momento confiaron a ese hombre secretos, fotos, videos, y están siempre con la incertidumbre de qué va a hacer esa persona con esa información. O muchas veces cuando te das cuenta que te peleaste con fulano porque no era lo que decía ser, te quedas preocupada por toda la información que se llevó, todas las cosas de confidencia que le diste. Por eso, este hipócrita que empieza a ganarse tu confianza, para que en algún momento la use contra ti, pues es obvio que durante mucho tiempo no vas a darte cuenta. Porque esta persona, entre comillas, te abre su corazón con alguna cosa según muy íntima de la persona, pero para que tú le abras toda la bodega de tu alma. Y allí es donde la persona dice, te tengo aquí agarrado en las manos, te tengo ahora sí. Y estás en el grave peligro que te haga pedazos. Hermanos, algunas traiciones llevan al suicidio. Porque la persona sabe que puede destruir tu matrimonio, tu integridad, tu imagen, tu negocio, simplemente traicionándote. La venta de información, sí, que ahora mucha gente le pone precios al chisme. ¿Se acuerdan de Mónica Lewinsky? La muchacha con la que adulteró Bill Clinton. Ella no lo denunció.
fue la amiga. Cuando esa información se vende a los medios de comunicación, cuando esa información se comercializa con alguien que tiene el poder para hacerte daño. Ese es el problema, hermanos. Muchos hombres están preocupados de que la fulana esa hable. Muchas mujeres están preocupadas de que el fulano ese hable. De todo lo que te sacaron de fotos o de videos, o todos los secretos que conocen de ti. Por eso, confiar en alguien, y cuando esta persona actúa de una forma inesperada, ¿cuánto dolor produce un traidor, hermanos? Sí, que un hijo traicione a un padre o a una madre, que un cónyuge traicione a su cónyuge, que tu patrón te traicione. Hemos conocido empresas que a la mera hora le dan, como dicen aquí en León, el sabadazo que la gente se retira de trabajar el viernes y el patrón desaparece la empresa el sábado y el domingo para no pagarles a nadie liquidaciones ni nada, a proveedores. El sabadazo le llaman acá en León, ¿no? Pero traicionaron a sus trabajadores, no les pagaron nada, los dejaron completamente sin nada. Pero hermanos, por eso digo que esta traición se lleva a cabo en todas las áreas. Los padres a los hijos a los padres, el cónyuge a su otro cónyuge, el patrón contra los trabajadores contra el patrón. Conozco la historia, hermanos, de una mujer que durante 14 años el patrón la ayudó mucho. Le dio mucho, le ayudó a pagarse la escuela, le daba bonos, le daba premios cuando no cumplían el récord de producción. En diciembre la apoyaba. Y hermanos, fue la primera que se movió para hacerle huelga a ese hombre. La primera. Cuando él se enteró que ella había sido la primera inconforme de todo y la principal punta de lanza para levantar la huelga contra su patrón, hermanos, es una decepción increíble. La traición produce un dolor profundo. Es como, repito, a lo mejor algunos de ustedes no han recibido una gran traición, pero si no han recibido una gran traición, imagínate lo que siente un hombre o una mujer cuando se da cuenta que su cónyuge lo engañó o la engañó. Es lo mismo. Es lo mismo porque ¿qué? ¿Cómo me hizo eso? ¿Pero cómo? Yo no me merezco eso. Sí. Entonces es un dolor profundo. En la traición la persona se siente humillado. Dice, entonces todo este tiempo estuvo actuando. Sí. ¿Estuvo fingiendo? Sí. Entonces nunca me quiso, nunca fue mi amigo. No. Si hubiera sido tu amigo, no te hubiera hecho eso. Por eso se siente humillada la persona. La persona se siente usada. Usada. La decepción, no se diga, hiper decepcionada la persona. Cuando de pronto, les decía yo en uno de los estudios pasados, cuando de pronto tu hijo drogadicto permite que los rateros se metan a la casa a vaciarla para pagar las deudas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Ay, se metieron a la casa a robar, papá. ¿Pero cómo? Si yo puse candados. Ay, quién sabe, ya ves cómo está la delincuencia. Hasta que el papá se dio cuenta que las 3 veces que se metieron a robar, el hijo lo había traicionado, porque el hijo pagaba sus deudas de drogas robándole al padre.
Por eso, ¿qué dolor puede haber en un padre de ver que el hijo hace eso? O qué dolor en un hijo ver que su padre o su madre lo traiciona, ¿no? Por eso, el traidor no toma en cuenta la amistad, no toma en cuenta la dignidad de la persona, no toma en cuenta la confianza, no toma en cuenta el daño que va a causar, no toma en cuenta el daño colateral que va a generarse. Y hermanos, aquí estamos hablando de traidores y vamos a hablar de ahorita a hacer una subdivisión. Chismosos, todos los chismosos que están ahí chismeando, que les arde la lengua para ir y, ¿verdad? Y hablar de lo que se enteraron. Les arde la boca para informar a otros, para informar a otros. Por eso no toman en cuenta el daño o que inclusive pueden llevar al suicidio a esa persona dañada por su traición. Y repito, muchos de ellos se deberían de dedicar a la actuación, porque son maestros de la actuación. ¿O no? Si alguno de ustedes ha sido traicionado, la pregunta que te hago es, ¿por qué no te diste cuenta que era una persona traidora? Y la respuesta es muy sencilla, porque siempre fingió muy bien, fingió que me amaba, fingió que yo significaba algo para esa persona, fingió que yo era de mucho valor, me juró amor eterno, me juró esto, me juró lo otro, y ahora y la persona se derrumba, hermanos, porque para muchos es un golpazo. Entonces, repito, hay muchos sentimientos encontrados en este tipo de personalidad pecaminosa, y repito, inclusive las películas han aprovechado esta conducta pecaminosa para hacer películas. Los que llegaron a ver esta película de Mel Gibson, de Corazón Valiente, uno de los 5 puntos importantes de la película es la traición. El Señor de los Anillos, uno de los temas es la traición. Harry Potter, también hay mucho de la traición ahí en esas. O sea, repito, la traición, hay películas mexicanas donde era la traición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estas conductas pecaminosas se han industrializado, porque producen dolor, humillación, sentirse usado, decepcionado, rabia. Hermanos, ¿cuántas venganzas se disparan cuando alguien se siente traicionado y con un daño terrible? ¿Cuánta traición? ¡Cuánta rabia! Las venganzas, los crímenes pasionales donde él mata a ella o donde ella mata a él, de sentir que lo traicionó. Algunas cajas de préstamos donde a la mera hora el director o el gerente de la caja de préstamos se lleva todo el dinero y alguien lo encuentra por otro lado. Han llegado a asesinar a personas así, hermanos. Rabia, frustración, decepción, sentirse humillado, sí, sentimientos encontrados, porque el traidor destruye algo importante de la persona. El traidor destruye algo importante. Posiblemente para nadie es importante, pero para esa persona sí. Y el traidor destruye. Por eso, repito, muchas películas
El tema es la traición, el traidor. Este traidor, hermano, echa a la basura las cosas importantes de su confidente. Echa a la basura. ¿No? Y el traidor, poco a poco, se empieza a quedar solo. Nadie va a confiar en él. ¿O alguno de ustedes quisiera ser compadre de Judas? ¿Tenerlo como vecino? ¿Tenerlo compañero de trabajo? Digo, si alguno de ustedes lo quiere como pastor, ¿verdad? Pues adelante también, ¿verdad? Pero hermanos, ¿quién quiere a un Judas? ¿Quién le quisiera poner a su hijo Judas? ¿O Caín? Los dos nombres más detestables de la Biblia. Bueno, hay más, ¿no? Pero de los más detestables, Caín, Judas. Entonces, el traidor, hermanos, está en la familia. El traidor puede estar en la familia, puede estar entre tus amigos, puede estar entre tus conocidos, entre tus vecinos, puede estar en el trabajo. Allá tú, si no tienes discernimiento para seleccionar las personas con las que vas a empezar a abrir tu alma. Y las frases generalmente de las gentes lastimadas es llorando, dice, es que le di toda mi confianza, ¿no? Le di toda mi confianza. Sí. Y mira cómo la usó. Por eso, hermanos, hoy que ya no alcanzamos a ver la tercera palabra, esta palabra de aborrecedores de lo bueno, quiero usarla con la última palabra que usa en el versículo 5 el apóstol Pablo. Dice, a esto se evita. ¿Quién en su sano juicio quiere ser un amigo de un aborrecedor de lo bueno? No, hermano, evítalo. O sea, lo que hemos dicho de la palabra evitar. La palabra evitar significa apártate con horror. Con horror, ay, no, ¿verdad? Ahora, ¿quién quiere ser amigo de un traidor? Pues apártate con horror de una persona así. Apártate. Entonces, lo dejamos aquí porque la otra es muy rica, que es impetuoso. Impetuoso. Y para no dejarla a la mitad, lo dejamos aquí y lo vemos, si Dios permite, el domingo, hermanos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y lo único que podemos terminar diciendo es que solamente, hermanos, en Cristo Jesús una persona puede volver a ser hecha nueva. La única esperanza que tiene estas personas es la gracia salvadora, el nuevo nacimiento, que pases de gusano a mariposa, que pases de mosca panteonera a abejita. O la pregunta es, ¿no te has cansado de ser así? Yo estoy seguro que el traidor llega un momento en que se aborrece a sí mismo. ¿Sí? En algún momento dices, ¿cómo es posible que yo siga haciendo esto y siga haciendo esto? Por eso, hermanos, después de ver estas personalidades pecaminosas, no nos queda más que agradecer la eterna gracia salvadora de que Dios nos hizo nuevos. Porque si somos honestos, muchos de nosotros teníamos una, dos o tres de estas personalidades pecaminosas, hermanos. Y íbamos a llegar a la vejez en una miseria terrible, donde ya, imagínense ya que ni tus hijos te quieran, ni tus hijas te quieran, ni tu familia te acepte, hermanos. Ya esta personalidad ya está completamente quemada. Por eso
Tenemos toda la eternidad para darle gracias a Dios de que extendió su gracia, su misericordia y su compasión sobre nosotros y nos hizo nuevos. El viejo hombre no puede ser reformado, no puede ser parchado, no puede ser llevado al psicólogo. No, hermanos, el viejo hombre está tan podrido. El viejo hombre, hermanos, está tan inservible para lo bueno que necesita ser hecho de nuevo. Por eso las palabras de Jesucristo en Juan 3:5 y Juan 3:3, ¿no? Os es necesario nacer de nuevo. La necesidad más grande que hay de cada ser humano. No mueras con tu personalidad pecaminosa. No mueras con tu personalidad pecaminosa. Ruégale a Dios que te perdone, que te salve, porque si no, tendrás que ir al infierno para ser castigado por toda la maldad que produciste en tu vida, por tener una personalidad completamente pecaminosa. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.